En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las tradiciones de Semana Santa se seguían con un fervor casi religioso, vivía un hombre llamado Mateo. Era un padre de familia devoto, casado con Clara, una mujer cariñosa y madre de sus dos hijos pequeños, Lucía y Marcos. Mateo era respetado en la comunidad por su honestidad y dedicación a su trabajo como carpintero, oficio que había heredado de su padre. Cada año, durante la Semana Santa, el pueblo entero se sumergía en un ambiente de misticismo y religiosidad. Las procesiones, los rezos y los cantos llenaban las calles estrechas, iluminadas solo por las velas que llevaban los penitentes. Pero ese año, la Semana Santa traería consigo algo más que devoción y reflexión, traería una oscuridad que nadie podría haber previsto. La historia comienza el Martes Santo, cuando Mateo se encontraba trabajando en su taller hasta tarde. Estaba terminando una cruz de madera para la iglesia, un encargo especial que debía estar listo para la procesión del Viernes Santo. A medida que la noche avanzaba, el silencio del taller comenzó a ser interrumpido por un ruido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de la calle. Mateo, extrañado, se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. Pensando que se trataba de un animal o de algún vecino que pasaba tarde por allí, continuó con su trabajo. Sin embargo, el ruido no cesaba y parecía acercarse cada vez más. Mateo decidió salir a investigar. Armado con una linterna, caminó hacia la calle empedrada, pero la noche era tan oscura que apenas podía ver más allá de unos metros. A pesar de eso, el sonido se hacía más claro, era un arrastre, pesado y lento, como si algo grande estuviera siendo arrastrado por la piedra. Fue entonces cuando, de la penumbra, emergió una figura alta, cubierta con una túnica negra y una capucha que le tapaba el rostro. La figura llevaba una cruz enorme, que arrastraba con dificultad. Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, intentó hablarle, pero la figura no respondía. El aire a su alrededor se volvió gélido, y una sensación de opresión lo invadió. El hombre encapuchado se detuvo frente a él y levantó lentamente la cabeza. Aunque su rostro estaba cubierto, Mateo pudo sentir la intensidad de una mirada penetrante, casi inhumana, que lo atravesaba. Sin saber por qué, Mateo sintió la necesidad de retroceder. La figura se inclinó hacia él y, en un susurro gutural, dijo: «El peso del arrepentimiento es eterno». Mateo, paralizado por el miedo, vio cómo la figura continuaba arrastrando la cruz hasta desaparecer en la oscuridad. Temblando, volvió corriendo al taller y cerró la puerta con fuerza. Intentó calmarse, pero algo dentro de él le decía que lo que acababa de ver no era un simple penitente. Esa noche, no pudo dormir, y los ruidos de arrastre continuaron sonando en su mente. Al día siguiente, intentó olvidar lo sucedido. Se convenció a sí mismo de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, durante la misa del miércoles santo, Mateo notó algo extraño. Al observar a los penitentes que desfilaban con cruces, uno de ellos parecía idéntico a la figura que había visto la noche anterior. Era más alto que los demás, su túnica era de un negro profundo que contrastaba con el color púrpura de los otros penitentes, y su andar era pesado, como si el peso de la cruz fuera demasiado para él. Mateo sintió que la mirada de la figura se posaba en él nuevamente, a pesar de que el rostro seguía cubierto por la capucha. Un miedo irracional se apoderó de él, pero no podía apartar la vista. Al final de la procesión, cuando los penitentes comenzaron a dispersarse, Mateo decidió seguir a esa figura, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. La siguió a través de las calles, cada vez más oscuras y desiertas. La figura avanzaba con un ritmo constante, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Finalmente, llegaron al cementerio del pueblo, un lugar que durante la Semana Santa permanecía cerrado, pues se consideraba sagrado y debía estar libre de toda perturbación. La figura se detuvo frente a una tumba vieja, cubierta de maleza y con una cruz de madera rota. Mateo se acercó con cautela,
sintiendo que algo terrible estaba a punto de revelarse. La figura comenzó a cavar con sus manos, removiendo la tierra con una desesperación que hacía temblar a Mateo. Después de un rato, la figura se detuvo y se apartó, dejando al descubierto un viejo ataúd, medio podrido. Mateo, incapaz de resistir su curiosidad, se acercó y abrió la tapa. Dentro, encontró el cadáver de un hombre, vestido con una túnica negra idéntica a la del penitente. Pero lo más aterrador fue reconocer el rostro del cadáver, era el suyo propio, pero envejecido, como si hubiera muerto muchos años antes. El terror lo invadió completamente. Mateo retrocedió, tropezando con sus propios pies, mientras la figura encapuchada lo observaba en silencio. Comprendió en ese instante que lo que estaba viendo no era una visión cualquiera, era una advertencia. La figura se acercó a él lentamente, extendiendo una mano huesuda, y Mateo sintió un frío intenso que parecía congelar su alma. El peso del arrepentimiento es eterno, repitió la figura, antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Mateo solo en el cementerio, con el cadáver que parecía ser el mismo. Esa noche, Mateo regresó a su casa en un estado de shock. No podía comprender lo que había visto, pero sabía que no podía ignorarlo. Los días siguientes fueron una agonía. No comía, no dormía, y su familia notó cómo su salud se deterioraba rápidamente. En la madrugada del Viernes Santo, Mateo se levantó de la cama como si estuviera en trance, y salió de la casa sin que nadie lo notara. Fue encontrado por los aldeanos a la mañana siguiente, en el cementerio, muerto frente a la misma tumba donde había visto su propio cadáver. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo demasiado terrible para soportarlo. El pueblo quedó conmocionado por su muerte, y las celebraciones de Semana Santa de ese año fueron sombrías y silenciosas. La tumba frente a la que murió Mateo fue sellada, y la gente del pueblo evitaba pasar cerca de ella. Con el tiempo, la historia de Mateo se convirtió en una leyenda. Algunos dicen que en las noches de Semana Santa, si te acercas al cementerio, puedes ver una figura encapuchada arrastrando una cruz, y que el sonido de los arrastres es el peso del arrepentimiento eterno, buscando una nueva víctima para advertir. Nadie en el pueblo volvió a trabajar tarde en Semana Santa. Nadie quería encontrarse con el penitente de las sombras. La historia que voy a relatar ocurrió en un pequeño y antiguo pueblo llamado Valdeluna, ubicado en las montañas del norte de España. Enclavado entre colinas y bosques densos, Valdeluna era un lugar apartado del mundo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus habitantes, profundamente religiosos, celebraban la Semana Santa con una devoción inquebrantable, transmitida de generación en generación. Durante esos días sagrados, las calles del pueblo se llenaban de procesiones solemnes, cánticos y rezos, mientras las campanas de la iglesia repicaban en un tono lúgubre que reverberaba en el aire frío de las noches de primavera. Hugo era un hombre que había vivido toda su vida en Valdeluna. Casado con Isabel, una mujer de carácter fuerte y madre de sus 3 hijos, Manuel, Carmen, y el pequeño Andrés, Hugo había heredado la casa familiar, una vieja casona de piedra situada en las afueras del pueblo, junto al bosque. Era un hombre trabajador, conocido por su destreza como herrero, y respetado por su rectitud y piedad. A pesar de ser un hombre de fe, Hugo no se consideraba supersticioso, aunque en Valdeluna las leyendas y los relatos sobre apariciones y sucesos inexplicables formaban parte del día a día. Una de las tradiciones más antiguas del pueblo era la procesión de los penitentes, una ceremonia que se celebraba la noche del Jueves Santo. En ella, hombres y mujeres cubiertos con túnicas negras y capuchas, desfilaban por las calles descalzos, llevando pesadas cruces de madera en sus hombros, en señal de arrepentimiento y sacrificio. Este ritual, que había perdurado durante siglos, tenía un aire casi místico, y los habitantes de Valdeluna lo respetaban profundamente. El año en que ocurrió la tragedia, la Semana Santa se presentaba con un clima inusualmente frío. La primavera tardaba en llegar, y una sensación de inquietud flotaba en el aire.
Hugo había estado especialmente ocupado en su taller, atendiendo los pedidos de herramientas y objetos que los aldeanos necesitaban para sus labores diarias. Sin embargo, la noche del Jueves Santo, Hugo decidió tomarse un descanso y participar en la procesión de los penitentes, como lo había hecho en años anteriores. No era común que hablara de sus emociones, pero esa noche se sentía particularmente pesado, como si un presagio oscuro lo envolviera. Después de cenar con su familia, Hugo se despidió de Isabel y los niños, y se dirigió a la iglesia. Isabel lo observó mientras se alejaba, sintiendo un extraño nudo en el estómago, una sensación que no podía explicar pero que la dejó intranquila. Decidió que después de acostar a los niños, encendería una vela por él, como era costumbre en el pueblo cuando un ser querido participaba en la procesión. Las campanas comenzaron a sonar cuando Hugo llegó a la iglesia. Los penitentes ya se estaban reuniendo, vistiendo sus túnicas negras y ajustando las capuchas que cubrían sus rostros. El ambiente era solemne, casi fúnebre. Hugo se unió al grupo en silencio, y poco después, comenzó la procesión. Mientras avanzaban por las calles empedradas, Hugo sintió una extraña opresión en el pecho. Las cruces que llevaban parecían más pesadas de lo habitual, y aunque conocía bien las rutas del pueblo, esa noche todo le parecía diferente, como si el paisaje hubiera cambiado de alguna manera imperceptible. A medida que la procesión avanzaba, Hugo empezó a percibir un sonido extraño, un murmullo que provenía de las sombras a su alrededor. Al principio, pensó que era el viento que soplaba entre los árboles cercanos, pero el murmullo se fue volviendo más claro, más discernible. Eran voces, susurros que parecían decir su nombre. Hugo. Hugo. Se estremeció, mirando a su alrededor. Los otros penitentes caminaban en silencio, concentrados en su penitencia, ajenos a lo que él estaba experimentando. Los susurros se hicieron más intensos, más insistentes. Hugo trató de ignorarlos, concentrándose en su oración, pero las voces no lo dejaban en paz. Había algo familiar en esos susurros, algo que despertaba en él un miedo primitivo, enterrado en lo más profundo de su ser. Sin darse cuenta, Hugo se fue quedando rezagado del grupo. Las calles se oscurecían a su alrededor, las luces de las velas parecían extinguirse, y el frío se hacía más penetrante. Finalmente, se detuvo en seco. Frente a él, a lo lejos, distinguió una figura solitaria que lo observaba desde la penumbra. Era alta y estaba cubierta con una capa negra, su rostro oculto en la oscuridad. Hugo sintió como el miedo se apoderaba de él, un miedo que lo paralizaba, incapaz de moverse o hablar. La figura comenzó a acercarse lentamente, arrastrando lo que parecía ser una cruz enorme, de un tamaño desproporcionado. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, y las voces a su alrededor se volvían más frenéticas. Hugo pudo ver entonces que la cruz no era de madera, sino de un metal oxidado y antiguo, cubierto de inscripciones que no podía entender. La figura levantó la cabeza y, aunque su rostro seguía en sombras, Hugo sintió su mirada penetrante, como si estuviera viendo directamente dentro de su alma. El peso de la cruz es eterno, dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Hugo retrocedió, tropezando con una piedra en el camino. Cayó de espaldas, y al intentar levantarse, sintió una mano fría y huesuda que lo agarraba del tobillo. El terror lo consumió completamente, estaba atrapado. La figura, cada vez más cerca, levantó la cruz y la dejó caer sobre Hugo. El impacto no fue físico, pero el dolor que sintió fue indescriptible, como si su alma fuera aplastada bajo el peso de sus propios pecados y arrepentimientos. El peso de la cruz es eterno, repitió la figura, y entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. Hugo se despertó al amanecer, tendido en el suelo frío de una calle vacía. Estaba solo, la procesión había terminado horas antes. Se levantó con dificultad, su cuerpo adolorido y su mente nublada por lo que acababa de experimentar. Trató de recordar cómo había llegado hasta allí,
pero los recuerdos se le escapaban como arena entre los dedos. Lo único que permanecía era esa frase: el peso de la cruz es eterno. Cuando llegó a casa, Isabel lo recibió preocupada. Había pasado toda la noche despierta, incapaz de dormir por una ansiedad que no podía explicar. Hugo, pálido y tembloroso, apenas pudo hablar. Isabel lo llevó a la cama y trató de consolarlo, pero él estaba ausente, perdido en sus propios pensamientos. Los días siguientes fueron un tormento para Hugo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la figura y la cruz. Comenzó a escuchar nuevamente los susurros, esta vez dentro de su propia casa, en su taller, incluso en la iglesia. Nadie más los oía, nadie más parecía darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Hugo se sumió en un estado de paranoia, aislándose cada vez más de su familia y amigos. Una noche, incapaz de soportar más, Hugo decidió regresar al lugar donde había visto la figura. Pensaba que si la enfrentaba de nuevo, podría encontrar una explicación, o tal vez, liberarse de la maldición que sentía caer sobre él. Isabel intentó detenerlo, preocupada por su estado mental, pero Hugo estaba decidido. Llegó al mismo lugar, en la misma calle donde había caído aquella noche. Era medianoche, y el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. Hugo esperó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, anticipando el horror que estaba por venir. Entonces, la figura apareció nuevamente. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, varias figuras idénticas surgieron de las sombras, cada una con una cruz distinta, pero igualmente pesada y aterradora. Rodearon a Hugo, bloqueando todas las salidas. El peso de la cruz es eterno, dijeron al unísono, sus voces resonando como un eco sin fin. Hugo cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión de su presencia. Sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del que no podría escapar. Las cruces se alzaron sobre él, y en un acto final de desesperación, Hugo gritó, un grito que fue ahogado por la oscuridad. A la mañana siguiente, el cuerpo de Hugo fue encontrado por un grupo de aldeanos, tendido en el mismo lugar, con una expresión de absoluto terror congelada en su rostro. No había signos de violencia, pero su cabello se había vuelto completamente blanco, y sus manos estaban cerradas en puños como si hubiera estado luchando contra algo invisible. Isabel, devastada, no pudo entender qué había ocurrido. Nadie en el pueblo tenía una explicación, pero las historias comenzaron a circular, historias sobre un hombre que había visto algo que no debía, algo que lo había condenado. El lugar donde Hugo fue encontrado se evitaba desde entonces, y aunque nadie hablaba abiertamente del tema, todos sabían que había una nueva leyenda en Valdeluna, la del hombre que había sido castigado por una cruz que nadie más podía ver. Con el tiempo, la historia de Hugo se convirtió en un mito, un cuento que se contaba en voz baja durante la Semana Santa, para advertir a aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas que habitaban en las sombras de Valdeluna. Pero la verdad, como siempre, quedó enterrada con él, bajo el peso de una cruz que nadie jamás pudo levantar. En la vieja ciudad de Carabela, rodeada de montañas y con una historia marcada por la tragedia, la Semana Santa siempre había sido un tiempo de introspección y penitencia. Las calles empedradas, que durante el resto del año estaban desiertas, se llenaban de fervor religioso. Los habitantes, profundamente arraigados a sus costumbres, preparaban altares, procesiones y celebraciones en honor a la pasión de Cristo. Sin embargo, bajo esa piedad, se escondía un oscuro secreto que pocos se atrevían a mencionar, la leyenda de la procesión de los condenados. En Carabela, cada Viernes Santo, justo a la medianoche, ocurría un evento que la mayoría de los pobladores prefería ignorar. Las campanas de la iglesia no tocaban, las luces de las calles se apagaban, y las casas cerraban sus puertas y ventanas. Nadie salía, nadie hablaba. La ciudad quedaba sumida en un silencio aterrador, roto solo por el rumor de un viento helado que parecía venir de los abismos más oscuros. Era entonces cuando,
según decían los más ancianos, las almas de los pecadores muertos en pecado mortal marchaban en una procesión interminable, cargando cruces pesadas que simbolizaban su condena eterna. Ignacio, un hombre de mediana edad, había llegado a Carabela hacía poco tiempo. Huérfano de padres y sin familia, había decidido instalarse en esa ciudad tranquila para empezar una nueva vida, lejos del bullicio y de las sombras de su pasado. Había adquirido una pequeña casa en el borde de la ciudad, cerca de un antiguo cementerio que, según le dijeron, ya no se usaba. Ignacio era escéptico por naturaleza, no creía en fantasmas, demonios ni en las leyendas que los vecinos contaban. Para él, la Semana Santa era solo un ritual religioso más, sin mayor significado que la costumbre. El día de su llegada, los vecinos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Todos en Carabela parecían guardar un temor reverente hacia esa época del año, como si el simple hecho de mencionarla fuera una afrenta a las fuerzas oscuras que habitaban la ciudad. Cuando Ignacio preguntó sobre la procesión de los condenados, los rostros se tornaron pálidos y las conversaciones cesaron de inmediato. «Es mejor no hablar de eso», le dijo finalmente una anciana con la voz temblorosa. «Mantente dentro de tu casa esa noche, no hagas ruido y reza. Si no crees en Dios, al menos tenle miedo al diablo». Ignacio se rió para sus adentros, considerando que todo era un cuento para asustar a los forasteros. Pero algo en la seriedad con la que hablaban los aldeanos le dejó una pequeña duda. Durante los días previos al Viernes Santo, notó cómo la ciudad se volvía más silenciosa, más contenida. Las calles estaban menos concurridas, y los preparativos para la celebración se realizaban con una celeridad casi febril. Parecía que todos querían terminar cuanto antes y encerrarse en sus hogares. La noche del Viernes Santo, después de la última procesión oficial, Ignacio decidió quedarse despierto hasta tarde, decidido a comprobar por sí mismo si había algo de verdad en aquella leyenda. Al caer la medianoche, las calles quedaron sumidas en una oscuridad total, y el silencio se volvió absoluto. Ignacio, desde la ventana de su casa, observaba el cementerio cercano. No había nada fuera de lo común, solo las lápidas solitarias iluminadas por la tenue luz de la luna. Pasaron los minutos, y justo cuando Ignacio estaba a punto de darse por vencido y reírse de su propia ingenuidad, un sonido extraño llegó hasta sus oídos. Era un susurro, un murmullo lejano que poco a poco fue tomando forma. Parecía un canto, pero no uno alegre o devoto, sino un lamento, un rezo desesperado que se arrastraba por el viento. Ignacio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. Decidió abrir la puerta y salir para investigar. Al poner un pie fuera de su casa, el aire se volvió gélido, y un olor a tierra mojada y a hierro oxidado inundó sus sentidos. Ignacio se dirigió hacia el cementerio, cada paso resonando en el silencio opresivo de la noche. Al llegar a la entrada, lo vio. Una procesión de figuras encapuchadas, todas vestidas con túnicas negras, avanzaba lentamente entre las tumbas. Sus movimientos eran lentos y pesados, como si cada paso les costara un esfuerzo monumental. En sus hombros, cargaban cruces de madera oscura, cada una más grande y pesada que la anterior. Pero lo más perturbador era el sonido que emitían, un gemido constante, un lamento que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Ignacio, a pesar del terror que comenzaba a apoderarse de él, se acercó más, tratando de ver sus rostros. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que no había nada bajo las capuchas, solo oscuridad, un vacío insondable que lo miraba directamente a los ojos. Retrocedió, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente. Entonces, una de las figuras se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia él. Aunque no había ojos en ese vacío, Ignacio sintió una mirada fría que penetraba en su alma. La figura levantó una mano esquelética y la extendió hacia él, mientras el lamento se volvía más agudo, más desesperado. Ignacio sintió cómo su corazón latía descontrolado, y el miedo puro lo invadió. Quiso moverse, correr,
pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado por esa mirada que lo atraía como un abismo sin fondo. La figura dio un paso hacia él, y entonces Ignacio escuchó algo que lo congeló, su propio nombre, susurrado por miles de voces al unísono. Ignacio. Ignacio. Las otras figuras también se detuvieron y lo miraron, todas extendiendo sus manos hacia él, llamándolo, invitándolo a unirse a su procesión eterna. Desesperado, Ignacio finalmente rompió el trance y salió corriendo hacia su casa, sintiendo como el frío lo perseguía, como las voces no dejaban de llamarlo. Cerró la puerta de golpe, pero las voces seguían resonando dentro de su cabeza, los lamentos de los condenados que lo habían marcado. Cayó de rodillas, tapándose los oídos, tratando de ahogar esos sonidos imposibles. La noche se sintió interminable, pero finalmente llegó el amanecer. Con los primeros rayos del sol, las voces se desvanecieron, y el frío se disipó. Ignacio, agotado, no se atrevió a salir de su casa hasta que escuchó las campanas de la iglesia llamando a misa. Cuando finalmente abrió la puerta, el mundo parecía haber vuelto a la normalidad. Las calles de Carabela estaban llenas de vida nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Ignacio, nada volvió a ser igual. Nadie más había visto la procesión esa noche, nadie más escuchó los lamentos. Los aldeanos le advirtieron que no debía haber salido, que había tentado a las fuerzas oscuras que habitaban en la ciudad. Pero él ya no necesitaba advertencias, lo que había visto y escuchado era suficiente. Ignacio nunca volvió a participar en la Semana Santa, y evitaba a toda costa el cementerio y las noches de Viernes Santo. Vivió el resto de sus días en una constante paranoia, temeroso de que las figuras lo buscaran de nuevo, de que su nombre fuera llamado otra vez por aquellas almas condenadas. Y así, en Carabela, se sumó un nuevo capítulo a la leyenda de la procesión de los condenados, una historia que los habitantes contaban en voz baja a los recién llegados, advirtiéndoles del peligro de desafiar a las sombras que marchan por las calles cada Viernes Santo. Porque en Carabela, la muerte no es el final, es solo el comienzo de una eterna penitencia.